La selección de Venezuela siempre fue la cenicienta del fútbol sudamericano, siendo una selección de 3 puntos fáciles para cualquier rival dentro de Conmebol. Sin embargo, a partir del siglo XXI, la Vinotinto comenzó a despegar su fútbol teniendo campañas mucho más decentes como la del 2006 o la del 2014, en donde incluso acabaron en sexto lugar a tan solo 5 puntos del repechaje. En categorías inferiores, Venezuela ya fue subcampeón del mundo y a nivel mayor está destacando en esta eliminatoria, por lo cual hoy junto a periodistas e influencers del continente explicaremos cómo surgió el crecimiento del fútbol venezolano. Aunque la Federación Venezolana se creó en 1925, no fue hasta finales de los 90 en la que el fútbol comenzó a tener algo de relevancia en un país por costumbre beisbolero. Para 1996, la Conmebol comenzó a utilizar el actual formato de clasificación en donde se enfrentan todas las selecciones en partidos de ida y vuelta. Para aquella edición Brasil no sería parte de la eliminatoria sudamericana debido a que había salido campeón de la Copa del Mundo de 1994, por lo cual serían 9 países los que disputarían 4 cupos para el Mundial de Francia 98. Sin embargo, esta sería la peor eliminatoria de cualquier selección. La Vinotinto disputó 16 partidos, perdiendo 13 y empatando 3, siendo la única vez en la historia en la que una selección sudamericana no sumaba victorias. Los chamos habían pasado por una gigante humillación, teniendo una imagen muy debilitada frente al resto de países del sur de nuestro continente, así que decidieron contratar al argentino José Omar Pastoriza, que sería el precursor del crecimiento del fútbol venezolano. Con Pastoriza los amistosos fueron de mucho más nivel, enfrentando a selecciones como Dinamarca, Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, demostrando que ahora sí la preparación era en serio. No obstante, los resultados de la Copa América de 1999 no fueron positivos. En su primer partido cayó goleado 7-0 por Brasil, en el segundo 3-0 ante Chile y en el último 3-1 con México. En las eliminatorias los resultados tampoco se daban. Al final lograron una victoria ganando a Bolivia, pero con Pastoriza los resultados nunca fueron positivos, no cambiaban. Venezuela seguía siendo una selección realmente débil, pero lo que sí cambió fue la mentalidad del jugador. Con Pastoriza se cambió algo que no había podido cambiar nadie, que era el chip mental. Él empezó a exigirle a la federación que a los jugadores se les pusiera en hoteles 5 estrellas, porque antes no se le daba a la selección. Como la selección no ganaba y no era importante, la hospedaban en cualquier sitio. Pastoriza pidió a la federación que los jugadores se empezaran a promocionar, los hospedaran, como lo dije, en hoteles 5 estrellas, para que empezaran a ver, la gente empezara a ver que la selección se tiene que respetar. Tras la destitución de Pastoriza, el elegido para tomar el banquillo fue un técnico nacional, en este caso Richard Páez, el cual no solamente tomó la selección mayor, sino que en conjunto administró al equipo sub-20 y después pasaría a ser el técnico de la sub-23. Durante su mandato, Venezuela comenzaría el verdadero recambio generacional, y es para muchos el hombre que comenzó el boom venezolano, haciendo debutar a leyendas de la talla de Juan Arango. Con Páez como técnico, la Vinotinto tuvo un arranque no muy bueno, perdiendo 3 partidos y empatando 1, pero a partir de agosto del 2001, Venezuela comenzaría a ganarse el respeto de sus rivales, llevándose una importante victoria 2-0 sobre Uruguay en Maracaibo. Tan solo un mes después vencerían 2-0 a Chile en Santiago, y tras este resultado recibieron a Perú en San Cristóbal, a quien le propinaron una goleada de 3-0. En la penúltima fecha le ganarían 3-1 a Paraguay, no obstante en la última jornada serían goleados por Brasil. Aún así la Vinotinto había sumado 16 puntos, ganando 4 partidos seguidos en los cuales había anotado 10 goles, recibiendo apenas un tanto. Tras los buenos resultados, Páez se quedaría al mando del equipo y también de la selección sub-20, la cual poco a poco se encargaba de sacar a las grandes promesas del país. Tras acabada la Copa del Mundo que ganaría Brasil, comenzó la eliminatoria del 2003, donde los chamos perderían con Ecuador y Argentina, pero sacarían un triunfazo en Barranquilla y otra gran victoria ante Bolivia jugando de local. Richard Páez le dio como la irreverencia y le dio le hizo creer al venezolano que podíamos competir contra quien sea. El 2004 comenzó con mucha fuerza para la Vinotinto. Hubo muchísima ilusión y lograron un histórico triunfo ante Uruguay goleando a los charrúas por 3-0 en el mítico Estadio Centenario.
La goleada causó sensación en todo el continente, apodando el partido como el Centenariazo. Sin embargo, para la fecha siguiente, la Vinotinto no pudo con Chile y cayó 1-0 en San Cristóbal y terminó empatando sin goles ante Perú en Lima. Las noches comenzarían a ser más oscuras, pues lo que se avecinaba era la Copa América, un torneo donde los chamos apenas sumaron un punto y quedaron últimos del grupo, logrando un mísero empate con Bolivia. Los días comenzaron a ser mucho más grises, pues perderían 1-0 con Paraguay en Asunción y serían goleados por Brasil en San Cristóbal. Lograron vencer a Ecuador a la fecha siguiente, pero cerraron el año con una derrota ante Argentina, habiendo así solamente logrado 2 triunfos en todo el año. Ese cambio de mentalidad de, bueno, somos un equipito que va a ir a participar, somos la selección de Venezuela, somos la selección. Ese chip después lo agarró Richard Páez. Y bueno, ya lo que vino después es historia, porque unos años después de que Pastoriza deja a la selección, le ganamos Uruguay aquí en el Pachencho Romero, acá en Maracaibo, casualmente, en el conocido Pachenchazo, y a partir de ahí es donde se muere el apodo de la Cenicienta. A partir de ahí, de ese 2-0 contra Uruguay, murió el apodo de la Cenicienta porque ya le podíamos ganar a los Grandes de América. Para 2005 la Vinotinto no levantó cabeza y no pudo ganar hasta septiembre del mismo año, cuando volvió a Perú 4-1 en Maracaibo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la posibilidad de clasificar una Copa del Mundo cada vez se hacía más efímera. En la siguiente fecha perdieron con Paraguay, mientras que en la última serían goleados por Brasil para acabar su proceso con 18 puntos logrados. A pesar de no lograr la clasificación mundialista, Richard Páez seguiría al mando de la escuadra venezolana, pues el siguiente gran desafío iba a ser en casa, y estamos hablando de la Copa América 2007, que se iba a celebrar en ciudades como Barinas, Caracas, Guayana, Maracaibo, Maturín, Mérida, Puerto de la Cruz y San Cristóbal. Para ese entonces, el Metropolitano de Mérida, el Monumental de Maturín y otros recintos deportivos serían remodelados e instalados en el pueblo venezolano para afrontar un torneo tan importante que se llevaba a cabo en Sudamérica. Venezuela encabezó el grupo A junto a Uruguay, Perú, Bolivia, y en ese entonces la Vinotinto venció a Perú y empató con Bolivia y Uruguay para clasificarse por primera vez en toda su historia a unos cuartos de final. Además lo hizo invicto y como líder del grupo. Sin embargo, ya en la instancia de cuartos se volvería a topar con los charrúas y quedaría eliminado tras una goleada de 4-1. Pero a partir de la Copa América es un antes y un después del fútbol venezolano, porque empezaron a tomarle más atención, a darle más esa profesionalización que merecía el fútbol venezolano, que si ya bien era profesional y que si ya bien antes teníamos unos grandes equipos, como en su momento fue en los 90, por ejemplo, Minerven del Callao, como en su momento fue Portuguesa, Estudiantes de Mérida, que en el 99 llegó a cuartos de final también de Copa Libertadores. A partir de la Copa América de 2007, el boom y la mediaticidad, se podrá decir, de Venezuela en el fútbol fue un boom totalmente grande. Tras la primera copa competitiva de los chamos, Richard Páez dio un paso al costado y comenzó una nueva era. De cara a las eliminatorias del 2010, el elegido para tomar el banquillo sería César Farías, quien para muchos ha sido el mejor técnico en la historia de Venezuela. Con Farías, el sueño vinotinto parecía estar más cerca que nunca, pues los chamos arrancaron el proceso rumbo a Sudáfrica 2010, venciendo a Ecuador de visita en Quito. No obstante, las siguientes jornadas perdería con Argentina y Colombia, y en la jornada 4 sacó un importante triunfo ante la Verde. Tras estos resultados, la Vinotinto desencadenó una racha de malos resultados, empatando con Uruguay, perdiendo con Chile, Perú, Paraguay y siendo goleado por Brasil, hasta que se recuperó en la segunda vuelta del torneo, venciendo 3-1 a la Tri en Maracaibo. En el 2006 vale recordar el famoso Centenariazo, en donde Venezuela por primera vez en toda su historia derrota a Uruguay en suelo uruguayo y nada más y nada menos que en el centenario. Entre el 2010 y 2014 Venezuela también tuvo destacadísimas actuaciones en donde estuvo a nada de poder clasificar a su primera Copa del Mundo. Si analizamos todo lo hecho por Venezuela en esos años, ha sido asombroso, gracias a la gestión de Richard Páez, de César Farías y además de que contaba con jugadores que estaban teniendo mucha más valorización dentro del mercado futbolístico y que estaban echando raíces en ligas mucho más competitivas. Después volvería a perder con Argentina, pero comenzó a sacar triunfos históricos ganándole a Colombia y llevándose los 3 puntos ante Bolivia jugando en La Paz.
Los chamos no volvieron a perder un partido hasta el 10 de octubre de 2009 cuando fueron derrotados por Paraguay, y el sueño se acabó en la última jornada al empatar 0-0 con Brasil. Aún así, los chamos se quedaron a tan solo 2 puntos de igualar a Uruguay. Sin embargo, quedaron en la octava posición del torneo. Aunque no todo fue malo, pues para ese entonces la Vinotinto Sub-20 se clasificó para el Mundial de la categoría y ascendió hasta los octavos de final tras lograr vencer a Nigeria y Tahití. Perdió en la última jornada del grupo ante España, mientras que la ronda de los mejores 16 terminó eliminado por Emiratos Árabes Unidos. A pesar de la derrota, este fue un momento clave en el sueño de todos los venezolanos que veían una camada de jugadores que los llevaría en algún momento a lograr el sueño mundialista. Y a partir de ahí es que nace las verdaderas generaciones de relevo de Venezuela, como la de 2009, que va al Mundial Sub-20, que está conformada por Salomón Rondón, Jonathan del Valle, Rafael Romo, figuras que hoy día están en la selección, otras que estuvieron en su momento y ya no, pero que esa regla de juvenil traída de la Copa América, porque a partir de la Copa América el boom de Venezuela en lo futbolístico fue inmenso. A pesar de nuevamente fracasar en el sueño mundialista, Venezuela ya había dejado de ser la cenicienta y comenzó a verse como una gran promesa en el fútbol sudamericano. El 2011 era el año para reconfirmarlo, pues los dirigidos por Farías medirían fuerzas en la Copa América que se disputaba en Argentina. Para aquella oportunidad los chamos se embarcaron en el grupo B junto a Brasil, Paraguay y Ecuador. Para este momento los chamos tuvieron un inicio más que prometedor, sacándole un valioso empate a Brasil en donde no recibió goles, para posterior a ello lograr una victoria frente a Ecuador y sellar la clasificación ante Paraguay. Los chamos con 5 puntos y como segundos del grupo volvían a meterse a unos cuartos de una Copa América, pero esta vez el rival era la Chile de Bielsa, a la cual terminarían eliminando con los goles de Vizcarrondo y Sichero. A pesar del gol de Chupete Suazo, la Vinotinto logró un histórico triunfo ante los mapuches y se clasificó a su primera semifinal en toda la historia del torneo. El rival a vencer nuevamente fue Paraguay, en un duelo que es recordado por la gran cantidad de palos y fallos que salvaron a la albirroja, y tras 120 minutos de pura intensidad, el partido se iba a resolver en los penaltis, lugar donde los guaraní fueron mucho más efectivos. De esta manera, el sueño vinotinto acababa de la peor manera, pues días después perdería el partido por el tercer y cuarto puesto, donde serían brutalmente goleados por Perú. Sin embargo, poco a poco Venezuela se hacía un nombre en el fútbol sudamericano. Y César Farías, específicamente César, nos dio ese orden que necesitábamos, nos dio esa, esa garra, esa lucha, esa entrega, esa mística de saber que cualquier rival, cualquier partido, bajo el contexto que fuera, si se hacían bien las cosas, íbamos a poder sacar el partido. Creo que ahí está la clave y lo principal del aporte de César Farías a la selección. La idea, digamos, la capacidad que le dio al jugador venezolano a no sentirse menos que nadie, a poder salir y luchar contra cualquier rival. Y lo hizo no solamente en la mayor con lo que logró, por ejemplo, en la Copa América 2011. Lo hizo desde las categorías inferiores. A pesar de no haber llegado a la final, esta camada de jugadores sorprendió a todo el continente, demostrando que el equipo caribeño estaba más que listo para pelear en el arranque de un nuevo proceso clasificatorio. Para 2012, y con la ausencia de Brasil por ser anfitrión del torneo, inició las eliminatorias sudamericanas que tuvo una Vinotinto siendo derrotada por la mínima en Quito, pero sacando una victoria fenomenal ante Argentina en la fecha 2. Luego empató con Colombia en Barranquilla, venció a Bolivia en San Cristóbal, empató con Uruguay en Montevideo y obtuvo una segunda derrota cuando perdió 2-0 con Chile en Puerto de la Cruz. Perdería con Perú en Lima, pero no bajó los brazos y sacó una importante victoria ante Paraguay en Asunción. Tras descansar en la octava jornada, regresó para empatar con Ecuador y llevarse una goleada de parte de los argentinos, lo cual poco a poco complicaba las aspiraciones del equipo vinotinto. Otra cosa que también aportó César Farías, algo que estamos viendo actualmente de nuevo en la selección, fue que ellos contactaron a todos esos jugadores que podían jugar con Venezuela y que por una u otra razón
no estaban. En caso, te pongo un ejemplo, Julio Álvarez, español con raíces venezolanas, jugaba en la Liga Española en ese momento, pudo venir y jugar con Venezuela. El mismo Fernando Amorebieta, por ejemplo. Amorebieta le marcó el gol a Argentina con el que Venezuela le ganó 1-0 a la Argentina de Messi en Puerto La Cruz. Amorebieta se resistió muchas veces. Venezuela hizo un amistoso con Euskadi, con la selección del País Vasco. César Farías tuvo contacto con Amorebieta hasta que logró y lo convenció. Y llegó una Amorebieta, sí, quizás una Amorebieta que ya no tenía posibilidades de estar en España, pero que lo tuvo aquí César Farías y que sumó muchísimo a la selección. Venezuela se recuperó venciendo a Colombia, empató con Bolivia en La Paz en un duelo muy salvaje, pero terminó perdiendo 1-0 con Uruguay en un duelo crucial por la clasificación mundialista. Para ese entonces los charrúas eran su rival directo, y la cosa empeoró cuando fueron goleados por Chile en Santiago, mientras que la Celeste sacaba un durísimo triunfo en Lima en un partido lleno de polémicas y golpes. Para la jornada 14 los chamos le ganaron a Perú, pero Uruguay seguía sumando tras vencer a Colombia. La penúltima fecha era decisiva, pues el equipo de Farías contaba con 19 puntos, mientras que Uruguay con 22 tenía que perder sus 2 partidos, algo que no era imposible sabiendo que los charrúas visitaban Quito y recibían a la albiceleste. Uruguay perdió con Ecuador en la altura, pero la Vinotinto no cumplió con su trabajo y no pudo pasar del empate con Paraguay, quedándose una vez más sin la posibilidad de jugar una Copa del Mundo. Desde la eliminatoria de 2014 con César Farías ya los venezolanos hemos demostrado que podíamos dar mucho más a nivel individual. No solo eso, aparte que tenemos como 5 jugadores que ya jugaron en el 2014 esa eliminatoria que todos se sorprendieron. Con esta eliminatoria hemos dado con varios jugadores esa camada de la sub-20 subcampeona del mundo, que son la mayoría de nuestros referentes actualmente. Ya dábamos un paso adelante de nuestros jugadores. Ya no teníamos jugadores que solamente jugaran en la liga local, ya teníamos jugadores jugando en las ligas españolas, teníamos jugadores jugando en las ligas italianas, ahora tenemos jugadores jugando en la MLS, jugando en la liga colombiana y muchos más en el exterior. Ya no hay muchos jugando en la liga local. Acabó el 2013 y César Farías acabó su historia con la Vinotinto, para que ahora llegue Manuel Plasencia, el cual nunca dirigió un partido oficial para luego irse por la puerta de atrás. A su salida llegó Noel San Vicente, que sería el encargado de dirigir a la Vinotinto en la Copa América del 2015, torneo donde los chamos iniciaron de muy buena forma ganando a la Colombia con el golazo de Salomón Rondón, pero en la siguiente jornada perderían con Perú para finalmente quedar eliminados tras caer 2-1 ante la Canariña. A pesar de estar fuera de la fase de grupos, los chamos tuvieron una participación más que digna, pero que serviría para la preparación para el inicio de un nuevo proceso clasificatorio. No obstante, esta eliminatoria como tal sería letal para este país sudamericano. El 8 de octubre de 2015 Venezuela recibió en casa a Paraguay perdiendo 1-0. La siguiente jornada terminó siendo vencido por Brasil y en noviembre Bolivia le ganó 4-2 en La Paz. Caería jugando de local ante Ecuador. Los problemas internos, las lesiones y los errores técnicos estaban dejando demasiado mermada a una selección venezolana que no había sumado puntos en sus primeros 4 enfrentamientos. Las eliminatorias se pausaron hasta marzo del 2016. La quinta fecha tuvo Perú vs Venezuela en Lima y los chamos comenzaron ganando 1-0 en el primer tiempo. La Vinotinto alargó el resultado 2-0 en la segunda mitad, pero Paolo Guerrero y Raúl Luis Díaz sobre el final del enfrentamiento dejaron las tablas igualadas. En Barinas, Venezuela fue goleada por Chile y el despertar vinotinto cada vez se apagaba más. Mientras las eliminatorias se colocaban en pausa, se llegó a disputar la Copa América Centenario, torneo donde serían ubicados en el grupo C junto a México, Uruguay y Jamaica. Los pronósticos y la actualidad vinotinto no eran positivos, pero los chamos se olvidaron de todo y vencerían a los Reggae Boys en el primer partido con un golazo de Joseph Martínez. La fecha 2 fue de infarto, pues el rival era Uruguay, a quien vencieron con el único tanto de Salomón Rondón. La Vinotinto lo tenía, estaba clasificada a la siguiente ronda, y en el último duelo del grupo se enfrentó a México y a pesar de que iba ganando con el tanto de Velázquez, el Tecatito Corona sobre el final igualó el marcador, mandando a los caribeños a cuartos de final como segundos del grupo. En esta instancia se tuvieron que enfrentar a la Argentina de Messi y sufrieron una dolorosa goleada protagonizada por los 2 tantos del Pipita Higuaín,
Chiquito Romero provocaría un penal, pero el 13 venezolano la picó y terminó en las manos del arquero argentino. En la segunda mitad, Leo Messi marcó un golazo provocado por los errores de la defensa venezolana, mientras que minutos más tarde, Salomón Rondón descontó con un golazo de cabeza, pero apenas un minuto más tarde, Eric Lamela anotó el cuarto, ayudándose del blooper que cometió el arquero rival. Eso sí, el éxito de las selecciones venezolanas no vino de un día para otro. Empezó el día en que comenzaron a competir en categorías menores, dejando en fase de grupos e incluso fuera del Mundial a selecciones como Chile, Paraguay y Perú, y peleando siempre un cupo en las fases finales de cada torneo. Tras acabado el torneo, los chamos no levantaron cabeza y perderían con Colombia, empataron con Argentina en Mérida, perdieron ante Uruguay por goleada en Montevideo, luego perdieron con Brasil por 2-0 y para la fecha 11 por fin pudieron alzarse un poco más y vencieron por goleada a una débil selección boliviana. A pesar de esta gran victoria, la siguiente jornada caería en 3-0 en Quito. Los chamos le volvieron a sacar puntos a Perú, pero perderían con Colombia, manteniéndose en lo más hondo de la tabla. Sin embargo, las inferiores del país cada vez se trabajaban mejor y durante el mes de enero del 2017 lograron superar a Bolivia y a Perú para clasificarse a la fase final del Sudamericano Sub-20, donde los ganadores clasificarían a la Copa del Mundo de la categoría. En esta instancia, Venezuela dejó fuera a gigantes como Brasil y Colombia. Fue bastante especial porque fue la primera vez donde toda Venezuela unida se despertaba a las 4 de la mañana, 5 de la mañana a ver a la selección. Sub-20. No era la mayor, era la sub-20. Tuvimos resultados asombrosos. Le ganamos a Alemania. Le ganamos a Vanuatu 7-0, donde hasta Wilker Fariñez hizo gol. Le ganamos a México. Después le ganamos a Estados Unidos, a Japón. En las semifinales le ganamos a Uruguay con un gol de último minuto de Samuel Sosa de tiro libre, un golazo que creo que es uno de los más gritados de la historia de la selección, sea la que sea la categoría. Pero ha sido uno de los goles más gritados porque fue en el tiempo extra, a nada de quedar eliminados, y después nos vamos a los penales y pasamos a la final contra Inglaterra. Una final bastante pareja. Y que Venezuela pudo haber empatado. De hecho, tuvimos la oportunidad, como te comenté anteriormente, Venezuela y los penales no se llevan bien y nos dan un penal que lo tiene que patear Peñaranda y la tira al medio. Mira Venezuela, y ahí va Peñaranda y a ver. Faltan 17, Peñaranda atajó. A pesar de que esta final vivirá en el corazón de todos los venezolanos, en la selección mayor nunca pudo despuntar y acabó el proceso eliminatorio con apenas 12 puntos, quedando como la peor selección de Sudamérica. Sin embargo, el buen trabajo de Dudamel en la Sub-20 le salvó el trabajo y pudo continuar como el DT de la Vinotinto. Durante el 2018 trabajó de manera ardua tanto en la mayor como en las selecciones menores. Para la siguiente temporada, el gran desafío sería la Copa América 2019, donde se metieron al grupo A junto a Brasil, Bolivia y Perú. Ante todo pronóstico, le empataron a Perú, le empataron a Brasil, que aparte de ser local era el favorito. De esta manera sumó 2 puntos y consumó su clasificación venciendo a Bolivia en la última fecha. No obstante, otra vez le tocaría jugar con Argentina en cuarto de final y nuevamente la albiceleste se encargaría de eliminarlos con los goles de Martínez y Lo Celso, que deberían demostrar la talla mundialista. Aparte, la Vinotinto siempre hemos mejorado al esquema individual, jugadores que son muy gambeteadores, jugadores que son demasiado tácticos y jugadores que dan todo por la camiseta. Para mí esta evolución debió darse en la eliminatoria pasada porque los jugadores lo teníamos, lo único que faltaba era un técnico de peso, porque lo digo, lamentablemente después de la salida de César Farías no hemos tenido un verdadero técnico de peso que acompañe a estos jugadores talentosos. Tras el horrible proceso del 2018 comenzaría la eliminatoria rumbo a Qatar. Sin embargo, una terrible pandemia mundial encerró al planeta entero, cesando brevemente los grandes eventos deportivos. El comienzo de las eliminatorias estaba programado para marzo, pero se terminó postergando hasta octubre y el inicio de los chamos fue pésimo, siendo goleados por Colombia y perdiendo por un gol ante Paraguay. Luchó ante Brasil en Sao Paulo, pero igual perdería por 1-0. Sin embargo, la confianza creció y los chamos lograron un histórico triunfo ante Chile en Caracas. En 2021 pudieron sacar adelante sus amistosos y algunos partidos de eliminatorias no fueron tan desastrosos.
en junio llegó la Copa América con un nuevo formato, de 2 grupos de 6 equipos en donde clasificaban los 4 primeros, pero tras la salida de Qatar y Australia por la pandemia mundial, terminaron 2 grupos de 5 equipos, en donde Venezuela se embarcó en un grupo con Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. Simplemente no tenía que quedar último, así que la oportunidad de clasificar estaba más que latente. Sin embargo, un desafortunado caso de COVID en el plantel vinotinto dejó a media selección fuera. De esta manera lograron apenas 2 unidades tras empatar con Colombia y Ecuador y fueron la peor selección del grupo. Pero los que de verdad nos informamos, los que de verdad estamos ahí con la selección y siempre estamos apoyando y estamos inmersos en la selección y amamos a la selección, en su momento cuando había que putear, los puteamos. En su momento cuando había que criticar, criticamos. Pero hoy en día creo que no ha habido más ilusión que nunca. Sinceramente, esta es una ilusión personal. A mí me gustaría clasificar 4º o 3º. Tras acabada la Copa, los problemas internos, enfermedades, lesiones y demás seguían mermando a la Vinotinto. Pasarían de Dudamel a José Peseiro, de Peseiro a Leo González, y parece que la calma iba a llegar con el experimentado José Néstor Pekerman. Pero para este momento los chamos habían perdido en La Paz con Bolivia, empató con Uruguay en Caracas, y a partir de las fechas triples de septiembre y octubre consumaron demasiadas derrotas. En noviembre perdería en Quito y se llevó una derrota en casa ante la selección peruana, dejándola virtualmente eliminada. A pesar de ello, se entendía que la llegada del técnico argentino era para armar un proceso futuro y que parecía que esta era la visión puesta para el equipo, pues en enero vencieron 4-1 a Bolivia, pero la siguiente jornada perdería por goleada ante Uruguay, volvió a ser goleado pero esta vez por Argentina y cerró la eliminatoria perdiendo ante su clásico rival. El tiempo pasaba y la situación de Pekerman con la directiva empeoraba. A pesar de todo, los hinchas tenían mucha confianza con el técnico. Se acabó el Mundial 2022 y el 2023 tenía que comenzar un nuevo proceso eliminatorio, en donde el DT argentino dejaría libre el banquillo, dejando sin comando a la selección de Venezuela. Para ese entonces se mencionaron miles de nombres, pero el que terminó al mando de los chamos sería Fernando el Bocha Batista, alguien que conocía a los jugadores y venía trabajando con ellos en las inferiores del país caribeño. Que valga la pena. Gracias a Dios no tocó el Bocha Batista a dirigir esta Vinotinto, porque se notó que el Bocha era un gran técnico y no solo se notó cuando era acompañante de Pekerman, se demostró con las inferiores. Hizo una locura con el Maurice Revelo llevándonos a una final y no solo eso, también logró que nosotros los jugadores venezolanos compitiéramos un juego panamericano y ganáramos la medalla de oro. El Bocha llegó al equipo y su camino comenzaría de manera oficial un 7 de septiembre del 2023. Pese a que la Vinotinto no logró ganar el partido, ese 1-0 en Barranquilla demostraba una sola cosa, y es que había una unión tremenda y una idea de juego bien planteada. El trabajo de corazón Vinotinto, sumado a que clubes como el Zulia, Táchira, Caracas y demás, poco a poco estaban dando frutos, y el carácter del venezolano avanzaba. El inicio no desanimó a los chamos y muy por lo contrario, salió muy valiente para enfrentarse a Paraguay en la fecha número 2. El solitario gol de Salomón Rondón sobre el final del partido dio la victoria que esperaron durante mucho tiempo. Después se enfrentarían a una casi imbatible selección brasileña. El duelo se iba a jugar en Cuiabá y la canariña comenzó ganando con el tanto de Magallanes, pero Edward Bello anunció un golazo de tijera para darle la igualdad al partido. Venezuela reafirmó su gran momento goleando a Chile en la siguiente jornada, y aunque no pudo ganar, se mantuvo invicto las siguientes 2 al empatar con Ecuador y Perú. Tras acabada la eliminatoria, los chamos se ubicaban en el puesto número 4 de la tabla con 9 unidades, tras una derrota, 2 victorias y 3 empates. Además, para el proceso del 2026, los cupos se pasaron de 5 a 7, por lo cual creer que Venezuela podía estar en la próxima cita mundialista era más realista que nunca. Jugadores como Savarino, Soteldo, Rondón, González o Yangel Herrera mostraban un gran momento futbolístico. O para ninguna eliminatoria, los jugadores, la hinchada, el cuerpo técnico y la federación habían estado tan convencidos de que vamos a llegar al Mundial como para esta Copa del Mundo. Creo que este es el Mundial para Venezuela y esperemos que así sea. Yo creo que cuando Venezuela llegue al Mundial, no solamente va a llegar y va a participar, Venezuela va a tener una buena actuación en el Mundial.
Los meses pasaron y enero iniciaba el preolímpico sudamericano que justamente se iba a jugar en tierras venezolanas. Esta era una gran oportunidad que tenían los chamitos para mostrarse, y a pesar de que no comenzaron con el pie derecho, no decepcionaron en la fase de grupos. Los chamos arrancaron empatando con Bolivia en un apasionante duelo que quedaría 3-3, siendo ampliamente cuestionados por no poder mantener el resultado ante la verde, mientras que para la siguiente jornada comenzaron ganándoles a Ecuador, pero Yaimar Medina le daba la igualdad a los ecuatorianos con un golazo de tiro libre. En la fecha 3 descansaron, pero volvieron sin miedo y con un sueño más que vivo al enfrentarse a Colombia en la cuarta jornada. Los chamos tenían apenas 2 puntos, pero tras ganarle a Colombia con el gol de Giovanni Bolívar, la ilusión estaba más viva que nunca. El último partido del grupo era el definitorio, y a la Vinotinto solo le servía ganar. En este caso el rival era la poderosa Brasil de Meneses, un equipo ya clasificado que ya tenía 9 puntos y que en total no tenía mucho que perder. Venezuela salió con valentía y con un Telasco Segovia en modo cabra. Este anotó el primero del partido a los 10 minutos para que tiempo más tarde anote un segundo golazo. En el inicio de la segunda mitad los chamos provocaron errores de los brasileños y Riquelme anotaba en propia puerta para tener una goleada ante una Brasil que no se creía lo que estaba pasando. Sobre los 90 Gómez da Costa descontó para la Canariña, pero la historia ya estaba hecha y los chamos clasificaron como segundos del grupo con 8 unidades. El talento creo que siempre ha estado, solo que ahora se confía más en el talento venezolano, se dan más oportunidades al venezolano y no todos, lamentablemente no todos, no muchos, pero sí gran cantidad de jugadores venezolanos terminan destacando y lo vemos en casos como el de Cáceres Jr., que ahorita está en el Toulouse de Francia, Ángel Herrera, que es figura del Girona, líder de España, Savarino, que está haciendo una gran temporada en la MLS y estamos esperando que dé el salto de calidad, porque no lo ha terminado de dar. Salomón Rondón está en River. Los chamitos clasificaron al cuadrangular final, empatando con Argentina en un partidazo que pudieron igualar sobre el final del partido, pero en un duelo lleno de polémicas, donde se les anuló un gol, terminaron perdiendo con Brasil por 2-1, mientras que en la última fecha tenían que una vez más ir por la heroica, pero se toparon con la Paraguay de Diego Gómez y terminaron perdiendo en un partido donde Baliño no afiló el cuchillo y la Vinotinto perdió su pase a París 2024, pero si algo quedó muy claro era que el futuro era hoy y que Venezuela estaba preparado para lo que sigue. En 2018 y 2022, Venezuela lamentablemente había caído en un bucle de mucha mediocridad, y en donde por momentos se podía ver a esa vieja Venezuela que no competía. Sin embargo, en el 2026 estamos viendo la famosa tendencia mano tengo fe, y claramente la fe sigue en pie, porque Venezuela está teniendo un crecimiento importantísimo. Es imperioso que Venezuela se mantenga en ese nivel, que pueda mantener unidad y que sobre todo pueda mantener los pies en la tierra. Es importantísimo que Venezuela dé ese salto de calidad para que en las eliminatorias se pueda concretar nada más y nada menos que su primera clasificación. Sin duda, el trabajo del Bocha Batista no solamente ha sido dentro de la cancha, con formaciones y con estrategia, sino que ha trabajado uno a uno con sus jugadores, y eso ha aumentado mucho su nivel. Volvieron los patrocinantes a la selección, que muchos patrocinantes que no estaban desde la época de César Farías, como Empresas Polar, que es la empresa más grande aquí en Venezuela, como Movilnet, empresas del gobierno, todos están volviendo y volcándose a la selección. Eso y el trabajo del cuerpo técnico, que por ahí te da confianza de que se están haciendo bien las cosas, porque ya más o menos tu grupo se está cada vez más sólido. Yo creo que eso es la diferencia que estamos viendo entre esta selección y las anteriores de Venezuela, sobre todo las anteriores del pasado reciente. Bueno, mi gente, este ha sido un lindo documental hablando del crecimiento de Venezuela a nivel fútbol, a nivel selección. Ya teníamos un antecedente hablando del crecimiento de Ecuador a nivel liga. Y bueno, estoy muy agradecido con todos los que han sido parte de este proyecto. Creo yo que Venezuela no solo crece por el interés de su gente, sino también por el talento que comenzó a trabajarse en inferiores, por todos los programas que se formaron, por esa selección sub-20 que hizo una gran campaña, por el interés que empezó a generar el fútbol también en Venezuela. Y bueno, nada más, quiero terminar agradeciendo a la gente que ayudó a este trabajo, a este documental. Quiero agradecer al Viejo Toga, youtuber de Chile,
David Villalpando, influencer de México, Juber Ruiz, streamer venezolano, Julio Portillo, también streamer, Daniel Luzardo, periodista de Venezuela, Germán Aguirre, que también es un suscriptor del canal, que apoyó mandándome videos de Corazón Vinotinto, del trabajo de las inferiores, y a todos los que han podido hacer posible este video. Espero que les haya gustado, muchas gracias por ver y por favor no olvides compartir y responder la pregunta del video. ¿Crees tú que la Vinotinto estará en Norteamérica 2026? Nos vemos.